asiento. Que Dios le bendiga. Qué bueno verle. Amén. Yo pensé que hoy día iban a estar todos. Pero ahí uno puede ver de repente el compromiso. Diga conmigo compromiso. Con la obra del Señor. ¿Sabía usted que usted fue llamado a una obra, no? La Biblia dice que somos obreros en su viña. ¿Cierto que sí, no? Entonces usted y yo somos los obreros, ¿cierto? Que debemos estar cada día, ¿cierto? Trabajando en esa viña del Señor, sirviendo en la viña del Señor, buscando cada día la instrucción para poder hacerlo. Usted y yo somos aquellos que fuimos llamados a eso. Mire, el día de hoy, ¿sabe qué? Quiero hablarles de una palabra. Quiero hablarles de una palabra que les hablé el día domingo. El día domingo les compartí una palabra que estaba allí en el libro de Éxodo, ¿cierto? Capítulo 14, versos 13 y 14. Y quiero poder hablarles de la segunda parte de ese mensaje. ¿Ya? Quiero hablarles de la segunda parte de ese mensaje porque a través de ese mensaje vino la palabra del día martes también, en la del Monte Oreb. ¿Se acuerdan? Llevamos ya mucho tiempo en este monte, hay que salir. Bueno, a través de la palabra del domingo vino esa palabra del día martes también, por eso no quiero dejarla inconclusa. Y quiero ir rapidito para poder hacerlo entrar nuevamente a esa palabra, a esa historia. Quiero poder resumirla un poquitito ya para poder ir a lo que no he compartido todavía con usted. Mire, yo creo que todos en algún momento, le decía, o en algún minuto de nuestra vida hemos sentido, ¿cierto? Hemos sentido en medio de todos en algún minuto de nuestra vida hemos sentido en medio de algún problema, ya, de situación, de en medio de alguna situación o en medio de algún desafío que nos presenta la vida. Muchas veces hemos sentido que como que ya no hay opciones. ¿Le ha pasado a usted que en medio de algo que usted está haciendo a veces no le resulta, no avanza, no le va bien o no puede, o muchas veces se siente como que lo que está haciendo no salió, no le resultó, le fue mal y como que ya no hay opciones? Yo creo que todos nos hemos sentido así en algún momento, como que las puertas se cierran, como que ya no hay salida, como que ya muchas veces los caminos se agotaron. Yo creo que todos, le decía, en algún momento de la vida nos hemos sentido así. Y sabe usted que todo un pueblo también se sintió así. Y ese pueblo fue el pueblo de Israel. Eso lo relata el libro de Éxodo, le decía Éxodo allí en el capítulo 14. Y le voy a relatar. No, le estoy hablando del mensaje del domingo. Discúlpeme. Claro, quiero hablarle de la segunda parte del mensaje del domingo, pero es este. ¿Ya? Algo me parecía que se repetía así era mucho. No veía el resumen. Bien, seguimos. Le decía que todos en algún momento hemos sentido, ¿cierto?, que las puertas se cerraron, que ya no hay salida o como que ya no hay camino. Y le dije que el pueblo de Israel se sintió así. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había salido de Egipto con mucha esperanza, con mucha confianza, con esperanza en lo nuevo que Dios le traía. Acuérdense que la promesa era que Dios los llevaba a una tierra que fluía leche y miel. Y el pueblo de Israel había salido con fe, con esa fe puesta en lo nuevo que Dios le iba a entregar o en lo nuevo que venía para ellos. Porque habían estado esclavos, le dije, por más de 430 años y ahora al fin ellos iban a ser libres. La promesa de la tierra prometida, la promesa de esa nueva tierra que fluía leche y miel, que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, ahora por fin ya se iba a cumplir en ellos. 430 años esperando que se cumpliera esa palabra y la esclavitud. Y al salir ellos de Egipto salieron con esperanza, pero esa esperanza con la cual ellos salieron se fue muy rápido. ¿Por qué se fue muy rápido? Porque esa esperanza se convirtió en angustia rápidamente. Porque pasados solo 3 días después de salir de Egipto, les dije, ¿cierto?, que ellos llegaron al Mar Rojo. Sí, Dios los guió hasta ahí. ¿Se acuerdan que les decía yo que fue Dios el que los guió hasta ahí? Y ellos cuando llegaron al Mar Rojo, ¿qué fue lo que vieron? Un problema gigante que no tenía salida. ¿Cómo vamos a pasar este Mar Rojo? ¿Cómo vamos a cruzar el mar? Y cuando ellos miran el mar, miran a los costados, también había montañas a los costados y detrás ya venía Faraón con todo el ejército. Ya con todo su ejército, ahora ya no para hacerlos regresar, sino que ahora ya para matarlos, ¿ya? Entonces ellos se encontraron con un gran problema. Y les decía que en ellos no había un plan B, en ellos no había un plan B, así como muchas veces también hay en algunos de nosotros, que cuando pasa eso nos dicen, menos mal que estaba preparado para esto. Menos mal que tenía una cartita bajo la manga. De repente nosotros nos preparamos, a veces no, pero generalmente estamos como preparados para poder decir, no, ya lo hago de nuevo.
Pero ellos no tenían ese plan B, como algunos de nosotros para cuando algo no nos funciona. El pueblo de Israel no tenía ninguna estrategia humana, ni tampoco había una salida lógica para ellos en medio de todo eso. ¿Le ha pasado a usted que ha estado en un problema así, como que humanamente dice, no sé qué hacer? A mí me ha pasado. Humanamente los caminos para Israel se habían agotado, de la misma forma o manera que muchas veces nos pasa a nosotros también cuando los planes no nos funcionan y no paramos y nos paramos a mirar y vemos que todos los caminos ya se agotaron, las salidas se agotaron. Vemos que ya no hay camino, vemos que ya no hay opciones o vemos que ya todas las puertas están cerradas. ¿Sí? Y les dije que es justamente, escúcheme bien, en esa situación, que es en ese escenario y no en la comodidad, no en la abundancia, sino que es en medio de la persecución, es en medio de la angustia y la muerte que Dios le da al pueblo una palabra y una promesa. ¿Sí? Es en medio de todo eso que Dios le da al pueblo una palabra y una promesa. Es en medio de lo que ellos estaban enfrentando ahí, en donde Dios le da al pueblo una promesa que sigue vigente hasta el día de hoy para cualquier situación que usted y yo enfrentemos, porque la palabra de Dios no cambia, no pasa. Ahora, y es en medio de donde no había camino, en medio de donde ellos no sabían qué hacer, que Dios le dice a través de Moisés, ¿cierto? Le dice, tranquilos, porque el Señor peleará por ustedes. Amén. En medio de eso Dios le dice, tranquilo, le dice, dile al pueblo que esté tranquilo, que yo pelearé por ellos. Escuche bien, que el Señor peleará por nosotros, le dice Moisés, pero nosotros tenemos que estar tranquilos, nosotros tenemos que estar quietos. Vamos ya a Éxodo capítulo 14, versos 13 y 14, porque vamos a ir a esta misma palabra en la segunda parte de este mensaje. Se lo leo y continúo. Éxodo 14, versos 13 y 14 dice, y Moisés dice así en el nombre de Jesús. Y Moisés le dijo al pueblo, no temáis, le dijo, estad firmes y ved la salvación de Jehová que hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más siempre los veréis. Verso 14, y aquí me centro. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Escuche bien, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La promesa es que Dios iba a pelear por ellos. ¿Quién los guió hasta ahí? Dios. Dice la Biblia que Dios guió al pueblo hasta el Mar Rojo. Acuérdense que evitó que pasara por otra tierra donde había un pueblo sanguinario, porque el pueblo, como venía de la esclavitud, no sabía pelear, se iba a atemorizar y podía querer volverse. Y Dios los guía hasta el Mar Rojo. Y en medio del Mar Rojo ellos se encuentran que no tienen salida, que no hay oportunidad, que humanamente no tienen cómo poder librar de todo lo que había ahí. Y en medio de eso aparece Dios, como Dios los llevó. Por eso cuando Dios te lleva a un lugar, Dios se va a encargar, escúchame, no solo de llevarte a un lugar, sino también de que puedas llegar seguro. Amén. Dice David, dice, Jehová peleará por vosotros. Esa fue la promesa. Pero también le dijo, y vosotros estaréis tranquilos. Ahora le decía yo que el estar tranquilo, hermano, no es estar sin hacer nada, sino que eso muestra, eso refleja la posición espiritual en la cual usted y yo debemos esperar. Estar tranquilo es estar confiados. Escucha bien, es estar confiado, no sin hacer nada, sino que estar confiado. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la promesa? Jehová peleará por vosotros. Ahí está la palabra, ahí está la promesa. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Estar confiado. ¿Sí? Estar tranquilo, estar confiado. O sea, eso habla de una posición espiritual en la cual usted y yo tenemos que estar cada vez que Dios suelta o coloca una palabra en nosotros. ¿Ya? Y el día domingo tocamos 2 puntos para poder entender la promesa que Dios le estaba dando a su pueblo y a nosotros también el día de hoy. Y le dije que como número 1 fue Dios mismo el que llevó al pueblo al lugar en donde se le acabaron las fuerzas. Este pueblo yo ahí quedó como sin fuerza. ¿Qué hacemos? Vamos a morir. Por eso dijeron, regresemos. ¿Sí? Pero atrás, ¿a quién tenían? A los egipcios, que ya no venían para llevarlos nuevamente cautivos, sino que ahora para matarlos. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el pueblo? Dios mismo es el que lleva al pueblo al lugar en donde parece que a ellos se le acabaron las fuerzas. Fue Dios mismo el que llevó al pueblo a un lugar en donde se encontró sin salida. ¿Por qué? Porque recuerde que el pueblo no tenía por dónde escapar. Montes a los lados, el mar rojo enfrente y atrás a los egipcios. Y le dije también que el pueblo de Israel no llegó ahí por desobediente, sino que ellos llegaron allí porque Dios mismo los guió hasta ese punto. Porque le explicaba también, le dije que muchas veces usted llega a lugares, a situaciones, a escenarios, ¿sí? Muchas veces a problemas, a circunstancias,
No porque a lo mejor haya hecho lo malo. Porque cuántas veces le ha pasado a usted y usted dice, pastor, pero si no hice nada malo, no sé por qué estoy así. Y ahí es donde no entendemos nosotros que Dios no nos lleva ahí porque muchas veces, no llegamos siempre ahí porque hayamos hecho lo malo, sino que muchas veces Dios nos lleva a esos escenarios límite, a esos problemas, esas circunstancias donde parece que no hay salida. ¿Sabe por qué? Porque Dios ahí es donde quiere mostrar su gloria y su poder. Escuche, Dios guió al pueblo hasta ahí, ¿para qué? Para mostrar su gloria y su poder. Le dijo, yo voy a pelear por ellos. Le dijo, dile a Moisés, dile que confían. ¿Sí? Y muchas veces nos vamos a encontrar enfrente de situaciones en donde Dios nos va a colocar ahí. Pero ¿sabe para qué Dios nos va a colocar ahí? Para mostrar su poder, para revelársenos a nosotros como el Dios que pelea por nosotros. Amén, como el Dios que pelea nuestra batalla, como el Dios que pelea en medio de donde usted y yo nada podemos hacer. Dios mismo los guió hasta ese lugar en donde pareció que ya no les quedaban recursos, que ya no les quedaban opciones, o en donde pareció que ya no les quedaban fuerzas. Voy un poco rapidito para llegar a la parte que creo. Fue Dios mismo quien los guió hasta ese lugar. Puntos importantes que debemos recordar, hermano, del mensaje pasado, que fue Dios mismo el que los llevó hasta ese lugar. ¿Ya? ¿Sabe por qué? Porque hay momentos en donde Dios permite escenarios. Hay momentos en donde Dios permite situaciones o problemas para enseñarnos cosas que no se pueden aprender cuando todo está bien o en la comodidad. Escúcheme, hay cosas que usted y yo aprendemos no cuando todo está bien, es cuando muchas veces vienen problemas y usted dice, yo no sé cómo salí de eso, no sé cómo lo hice. Aprendemos cosas a través de momentos, escúcheme, muchas veces a través de situaciones límites. Y Dios permite escenarios en donde Dios permite situaciones o problemas para enseñarnos cosas que no se pueden aprender en la comodidad, mientras estamos fuertes, mientras estamos con dinero, o muchas veces cuando todo marcha bien. Por eso muchas veces Dios permite esas situaciones, o Dios permite problemas difíciles y lo hace para enseñarnos cosas. Dígale al de al lado, Dios te quiere enseñar algo hoy. Claro, dígales, estás con problemas, Dios te quiere enseñar algo. Dígale. Escúcheme bien, somos sus hijos. Usted no lleva a su hijo a situaciones límites para dejarlo solo, abandonarlo, sino que muchas veces usted le va a poner un poquito de presión, le va a apretar la mano, sí, le va a cortar algunas cositas, le va a quitar permiso, no sé, le va a quitar lo que sea, le va a frenar algo, pero para enseñarlo. Ellos van a pensar que es malo el papá, que no me quiere, que está enojado conmigo, pero es para enseñarle algo nuevo, para enseñarle cosas. Porque aquí mientras había camino, el pueblo de Israel caminaba. ¿Sí? Mientras habían opciones, ellos avanzaban, todo bien. Pero cuando ya no les quedara más por hacer a ellos, ese iba a ser el momento en que Dios se iba a revelar a su pueblo de una manera diferente. ¿Cuándo fue? Cuando llegaron al Mar Rojo. Cuando vieron ellos el mar, las montañas y atrás los egipcios. Fue en ese momento que Dios quería revelársele a ellos. Es ahí donde Dios se le aparece, se le revela y le dice a Moisés, dile que yo pelearé por ellos. Pero también le dice, diles también que confíen. Escuche bien, le dice, Dios peleará por ellos. Le dijo Moisés, Dios peleará por nosotros, pero también Dios dice que tenemos que confiar. Porque ¿quién no quiere que Dios pelee por nosotros? Todos. ¿Quién no quiere que Dios pelee una causa nuestra? Todos. La pregunta es, ¿pero confiamos? Porque eso es lo que Dios busca. Que aprendamos usted y yo a confiar aún en medio de la escasez, en medio de la abundancia, en medio de la risa o muchas veces en medio de la aflicción. Porque el motivo de parte de Dios para guiar a su pueblo hasta ese lugar fue para que vieran su poder y su gloria, porque ellos llevaban 430 años viendo solo esclavitud. Ellos llevaban 430 años viendo solo escasez. Acuérdense que venían de la esclavitud, venían del cautiverio. Solo viendo maltratos, pero ahora Dios ahora quería mostrar su amor a ellos. Dios quería mostrar su gloria y su poder, pero para eso Dios primero los debía llevar a un sitio o situación incómoda. ¿Sabe para qué? Para cambiarle su mentalidad. Por eso le dice, dile que yo voy a pelear por ellos. Porque estaban asustados, pero le dice, diles también que tienen que confiar. ¿Cuántos quieren que Dios pelee una batalla por nosotros? Entonces aprenda a confiar. Porque eso es, la promesa viene acompañada de algo que Dios busca enseñarnos a nosotros.
Escúcheme bien, la promesa viene acompañada de algo nuevo que Dios quiere colocar en nosotros, que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Para cambiarle, le dije, la mentalidad de conformismo, para cambiarle la mentalidad de yo no puedo. Para eso Dios los lleva y los guía hasta allí. Fue para revelárseles de una manera diferente. Fue para revelarse Dios de una manera diferente a ellos, porque Dios se quiere revelar de una manera diferente a nosotros. La Biblia dice que Él es nuestro sanador, ¿no? Entonces Dios se quiere revelar de esa manera, ¿no? Porque lo dice la Escritura. La Biblia dice que Él es nuestro proveedor. Entonces Dios se quiere revelar así. Claro que se quiere revelar así. Si lo dice la Escritura. ¿Sí? Él es nuestro ayudador. Dios se quiere revelar así. Pero para revelársenos a nosotros, necesitamos confiar en aquello que Dios dice. Por eso le dice, Jehová peleará por vosotros. Pero ustedes van a tener que estar en paz, van a tener que estar tranquilos, van a tener que confiar. ¿Ya? Dios nos llevó a esa situación difícil y sin salida para revelárseles como el Dios que peleaba por ellos. Y les decía en el mensaje pasado que es eso que Dios, es para eso que Dios nos guía y muchas veces también nos lleva a situaciones o pruebas que parece que no tienen salida. Es para eso, es para revelársenos. Escúcheme bien, Dios nos lleva a situaciones o pruebas que parece que no tienen salida para revelársenos. Para revelársenos en esa área como el Dios que pelea por nosotros. Es para revelarse, es para mostrarse, es para darse a conocer que Él es el Dios que pelea por usted y por mí. Así como se le reveló también a Israel. Es para revelársele como el Dios que nos abre camino. ¿Sí? Es para revelarse como el Dios que derrota a nuestros enemigos. Dios quiere mostrarse como el Dios que nos defiende para que usted y yo estemos en paz y estemos tranquilos. Y eso era lo que Dios quería. Pero el pueblo, al no buscar conocer, escúcheme, a Dios, lo único que hizo fue quejarse. En vez de seguir adelante esperando y confiando en lo que estaba haciendo Dios, en lo que Dios le decía. En lo que Dios iba a hacer. Yo voy a pelear por ellos. Ellos se quejaron, no confiaron. Y le dije que es aquí en donde encontramos una tremenda enseñanza y es que Dios nos lleva al límite, escúchame, no para abandonarnos. Dios nos coloca en situaciones límite, en problemas que parece que no tienen salida, no para dejarnos solos. No para dejarnos solos, no para abandonarnos. Dios no nos lleva a un callejón como sin salida para dejarte solo. Pero escuche, es en esos puntos límites a los cuales muchas veces nos lleva el Señor, que usted y yo podemos conocer que jamás nos abandona. Porque ¿cómo usted va a conocer que Dios no los abandona? Si no es justamente en esos puntos límites, donde usted dice, no sé qué hacer, no tengo a quién acudir, no tengo a nadie a mi alrededor. Es ahí donde tú conoces que Dios no te abandona. Porque cuando todos están al lado tuyo, tú no puedes oír la voz de Dios, porque las otras voces que interrumpen en tu mente, interrumpen en tu vida, y nos cuesta poder escuchar esa voz que nos dice, hey, estoy contigo. Pero nos tiene que llevar a la soledad. Nos tiene que llevar a esos puntos límites para que tú y yo podamos oír solo la voz de Dios. Para esa voz que nos habla diferente a lo que tú y yo podemos estar viendo o viviendo en ese momento. De eso fue lo que les hablé el domingo pasado en la primera parte del mensaje. Ahora Dios no los condenó a este pueblo por sentirse así. Pero Dios sí los confrontó con una verdad. Dios los confrontó con la promesa de que Dios pelearía por ellos. Y que ellos lo único que tenían que hacer era confiar, era quedarse quietos, era estar tranquilos, era confiar en Él, en lo que Dios les hablaba. Dios los confrontó dándole a entender que la promesa que Él les estaba dando era mucho mejor que la esclavitud que ellos estaban dejando atrás. Porque lo que estaban dejando los esclavizaba, el pasado los esclavizaba, pero la promesa que Dios les daba, que lo que tenían por delante, esa promesa que Dios les daba, aquello que Dios les decía que ellos tenían por delante, era lo que los liberaba a ellos. Escúcheme, ya eran libres, pero la promesa, lo que Dios tenía por delante, la tierra prometida, era lo que los tenía que liberar de aquí. Porque físicamente ellos eran personas libres, pero mentalmente no. Y por eso Dios les dice, dile que confían. O sea, eso los tenía que liberar a ellos. Ya ahora no de la parte física porque eran libres, sino que ahora de la parte mental, de la parte emocional. Siendo eso lo segundo que aprendemos de esta historia, y es que el miedo, cierto, nos hace pensar que el pasado es mejor que el futuro que Dios tiene para nosotros. Ahí quedamos, le hablé algo del punto 3, casi no le hablé, pero ahora quiero hablarle de eso. Y número 3, cuando la promesa aquí dice estar quieto, y aquí ya entramos al mensaje. Hay que entender que esto nos está invitando, escúcheme, no a ser pasivos,
No a ser pasivo, porque estar quieto en Dios, le dije que es inacción. ¿Sí? Es inacción, sino que es estar quieto en Dios es una postura espiritual que usted y yo tenemos que tener. Es una postura espiritual que tenemos que tener nosotros cuando Dios nos habla, cuando Dios por medio de su palabra, escuche, nos habla y nos da una promesa. Estar quieto es cambiar nuestra manera de enfrentar las situaciones. Estar quieto no es pasividad. Por eso muchas veces por años nos enseñan, no, esté quieto, quédese tranquilo nomás, mi hermano, espere en Dios, confíe en Dios. O sea, espere en Dios, ya Dios le va a solucionar el problema. Escúcheme, cuando Dios siempre está peleando por nosotros, Él va delante nuestro. Escúcheme, pero Dios no nos va a solucionar un problema si usted y yo no aprendemos a confiar y seguimos avanzando. Porque confiar es avanzar. Confiar es avanzar, aunque veamos un mar rojo, aunque veamos montaña, aunque veamos enemigos detrás nuestro. Estar quieto no es pasividad, estar quieto es una postura espiritual que nos lleva a estar confiados. Eso es estar quieto, es la manera en la cual enfrento las situaciones difíciles que me toca vivir o pasar en la vida. Es la manera como yo las enfrento. Estar quieto no es decir, oh, pastor, es que me vino esto, pero ¿qué estás haciendo tú? No, pastor, ahí estoy. No, tenemos que pararnos en una postura espiritual y decir, no, sí está bien, viene un problema, viene una situación, pero yo puedo orar, yo puedo declarar, yo puedo profetizar, yo puedo hacer retroceder aquello que viene. Porque esa es la postura que tenemos que tener, escúcheme, para que Dios se pelee por nosotros, porque mientras tú y yo tenemos esa postura, Dios está peleando la batalla que tú no ves, la batalla que tú no puedes y la batalla que tú no puedes ganar. Eso es estar quieto, es la manera de la cual enfrento las situaciones difíciles de la vida. Porque estar quieto no es dejar de pelear, sino dejar de hacerlo desde la postura del miedo o del temor que tenemos siempre nosotros. Estar quieto es dejar de reaccionar desde la desesperación. Me desesperé, ¿qué hago? Corro para allá, corro para acá, corro para allá, corro para acá. Hermano, en vez de correr a la única parte que debemos hacerlo. Entonces estar quieto es dejar de reaccionar desde la desesperación. Estar quieto espiritualmente es soltar el control. Estamos viendo el punto 3. Porque hay batallas, hermano, que no se ganan haciendo más, pensando más y creyendo que así a lo mejor nos va a ir mejor. No, hay batallas que no se ganan así. No todas, pero hay batallas que no se ganan así. Sino que hay batallas que solo se ganan, escúcheme, dependiendo más de Dios. Hay batallas que usted no las va a ganar ni por más que quiera ganarlas, sino que va a tener que depender más de Dios para poder hacerlo. Y de esa quietud nos habla Éxodo 14:14, nos habla de una fe que descansa en Dios. Aunque no entendamos lo que está pasando, ¿por qué? Porque toda batalla se gana con ley, no se gana, toda batalla o no toda batalla se gana con nuestra intervención. Por eso Dios le dice a Moisés en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros. Mire lo que le dice, y vosotros estaréis tranquilos, y ustedes tienen que confiar. O sea, Dios no está invitando al pueblo a pelear la batalla. Dios no está diciéndole al pueblo, a Moisés, dile al pueblo que tienen que pelear conmigo. No. Porque hay batallas que no se ganan con nuestra intervención, se ganan confiando en Dios. Escuche, hay batallas que no se ganan con nuestra intervención, sino que se ganan confiando más en el Señor. Porque en algunas batallas Dios solo necesita que confiemos en aquel que pelea por nosotros, ¿no? Claro, hay batallas en donde Dios no necesita que metas tus manos. Necesita que confíes. Claro, necesita que confíes en aquel que pelea por nosotros. Y número 4, Dios pelea cuando usted y yo confiamos plenamente en Él. Por eso cuando Moisés ve que está el mar, que están las montañas y que viene Faraón y su ejército en contra de ellos, escuche, Moisés no organiza ni arma su ejército. Cuando Moisés ve todo eso, Moisés no le dice, ármense, agarren piedra, agarren palo, lo que tengan, nos tenemos que... No, Moisés no hace eso. Y Dios tampoco hace que haga eso, tampoco se lo pide. Sino que lo que hizo Moisés fue declarar una verdad espiritual. Escuche bien. Fue declarar una verdad espiritual, ¿para qué? Para cambiarle la postura que tenía el pueblo, porque el pueblo dijo, ¿para qué nos sacaste? Mejor vuélvenos a donde estábamos. Nos es mejor morir allá que morir en el desierto, decía el pueblo.
¿Y qué es lo que hace Moisés? Moisés no los arma, porque, escuche, no era gente de guerra. Moisés no era gente de guerra, sino que lo que hace Moisés es declarar una verdad espiritual. Jehová peleará por vosotros. Escúcheme, porque la palabra tiene poder. La palabra tiene poder para los que creen. Escúcheme bien, tiene poder. Cuando se suelta la palabra, algo empieza a suceder en el mundo espiritual. Lo que hizo Moisés fue declarar una verdad espiritual para cambiarle la postura al pueblo. Un pueblo, mi hermano, que estaba quejoso, un pueblo que estaba miedoso. ¿Por qué? Por eso Moisés declara lo que Dios le dijo, y le dijo: tranquilos, Dios peleará por vosotros. ¿Y saben lo que hizo esa palabra? Esa palabra confrontó al pueblo. Esa palabra confrontó al pueblo, porque cuando usted escucha que Jehová peleará por vosotros, escúcheme, y usted tiene que confiar, eso quiere decir que usted va a tener que seguir avanzando. Es una palabra, escúcheme, que no muchas veces la toma y dice: oh, qué bueno, así es mi Señor, Dios va a pelear. Pero claro, ¿y cuál es la parte que te toca a ti? Esta. Y vosotros estaréis confiados, tranquilos, en paz. Porque muchas veces, escúcheme, queremos pelear nosotros. ¿Cuántas veces en vez de entregarle la situación a Dios, confiar más en Dios, hermano, queremos pelear nosotros? Muchas veces queremos pelear, escúcheme, nosotros, o queremos pelear junto a Él. Y aquí nos dice así. Aquí Dios no le dijo: peleen ustedes conmigo. ¿Se da cuenta que hay batallas, hay luchas en las cuales usted tiene que soltar? Hay otras en las que usted va a tener que activar, accionar y levantarse, hermano. Pero hay otras en las cuales Dios dice: tranquilo, confían. Yo estoy peleando por vosotros. Yo estoy peleando por ustedes. Yo tomé la causa. Por eso aquí Dios no les dijo: peleen ustedes conmigo, no. Aquí Dios no le dijo: ayúdenme. Sino que lo que Dios le dijo aquí fue que hay luchas que solo son de Él. Cuando Dios le dice: Jehová peleará por vosotros, Dios está dando a conocer que hay luchas que solo son de Él. Que usted es llamado a confiar y a seguir avanzando. Ya le voy a decir por qué. Te dirá: pero pastor, ¿cómo iban a avanzar si tenían el Mar Rojo enfrente, el ejército atrás, las montañas a los lados? Confiando. Escúcheme bien, confiando. Por eso Dios le dijo a Moisés, al pueblo a través de Moisés: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y a lo mejor esa lucha que está enfrentando usted el día de hoy es una de ellas. Es una lucha en la cual usted, escúcheme, va a tener que aprender a confiar en vez de buscar luchar. Va a tener que aprender a confiar en vez de buscar luchar usted con su fuerza. Porque hay batallas que tú no puedes ganar. El pueblo de Israel llegó ahí, no tenía salida. Dios los guió ahí, dice la Biblia. Y los guió ahí, hermano, no para abandonarlos, sino para mostrar su poder, su gloria, para revelárseles de una manera diferente a ellos. De una manera que ellos necesitaban conocerlo para poder seguir confiando en lo que Dios iba a hacer con ellos. Y a lo mejor usted el día de hoy está en una de esas batallas, en una de esas luchas. En una lucha en donde en vez de pelear, usted debe aprender, solo debe confiar. En donde en vez de pelear, solo tiene que confiar. Porque mientras usted está aprendiendo a confiar, Dios está peleando batallas que usted no ve. Mientras usted aprende a confiar, Dios está peleando batallas por usted que usted todavía no ve. Porque puede que el proceso a lo mejor sea duro. A lo mejor sí es duro. Puede que lo estemos viviendo en salud, en la economía, con los hijos, con la esposa, con el esposo, etc. Puede que a lo mejor sea duro, pero tranquilo, dice el Señor. Estén tranquilos. Porque en donde hay un problema, donde hay una situación límite, donde Dios te llevó a ese lugar, escúchame, Dios está contigo para pelear por ti. Acuérdese que Dios quería enseñarle algo nuevo al pueblo. Dios quería revelárseles al pueblo como el Dios que peleaba por ellos.
Tal cual como Dios se nos quiere revelar a nosotros en medio de los problemas límites o situaciones límites que nos toca enfrentar. Dios se nos quiere revelar como el Padre, como aquel que pelea por nosotros. Por eso nos dice, pero confíen. Porque Él está peleando batallas suya y mía que usted y yo no vemos. Porque Dios está peleando batallas que usted y yo no vemos mientras aprendemos a confiar. Por eso cuando usted y yo callamos, cuando usted y yo estamos quietos delante de Dios, eso jamás será derrota, sino rendición delante del Señor. Cuando callamos, cuando guardamos silencio, cuando vamos a Él, cuando le hablamos a Él, cuando vamos al secreto, eso no es derrota. Eso es rendirse delante del Señor. ¿Sabes para qué? Para que Dios siga peleando esa batalla que tú no ves y tú puedas estar confiado. Por eso muchas veces hay que aprender a guardar silencio delante de Dios. Hay que aprender a estar quietos delante de Él, porque esa quietud no es derrota, sino que es confianza. Claro, es una rendición delante de aquel que pelea por nosotros. Porque nosotros somos buenos para meter las manos en donde no tenemos que meterla, para meter la cuchara en donde no tenemos que meterla, hermano. Somos buenos para meternos. No, si no lo arreglo yo, ¿quién? No, hay cosas que tú no puedes arreglar. Y es ahí donde Dios nos mete, nos lleva, nos guía a esas situaciones difíciles. No es por lo malo, no es por esto, no es Satanás, es Dios. Y nos guía ahí, nos lleva hasta esa situación, hasta esa circunstancia, hasta ese problema en donde parece que no hay salida, para enseñarnos algo nuevo. Para enseñarnos a confiar. Porque le repito, hay batallas que usted no puede pelear. Hay batallas que no están en sus manos, hermano, ganarla. Pastor, no es que somos más que vencedores, sí. Pero muchas veces te va a tocar salir a enfrentar una situación y otras veces te va a tocar confiar, humillarte en la presencia de Dios. Recordemos aquí que estamos mirando cosas interesantes y poderosas de esta historia. ¿Para qué? Para poder sacarle provecho a esa promesa que tenemos puesta acá en la pantalla. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Verso número 5. Antes de avanzar, el punto número 5. Antes de avanzar tenemos que estar quietos. Escuche bien. Oiga, si aquí tenemos una tremenda riqueza en esto. Porque antes de avanzar, primero tenemos que estar quietos. Acuérdense que Dios no se mueve desde la desesperanza. No se mueve desde la desesperación, desde la angustia. No, no, no. Antes de avanzar tenemos que estar quietos. Y eso es lo quinto. ¿Por qué? Porque la quietud precede al avance. Escúcheme bien. La quietud está antes de avanzar. Cada vez que usted y yo avanzamos desesperados, hermanos, nos equivocamos más o nos metemos en más problemas, ¿no? ¿Sí o no? Cuando tomamos una decisión bajo presión y no la meditamos, no la pensamos, no buscamos paz, la embarramos. ¿No le ha pasado? Quiere arreglar un problema y por acelerarse, por no buscar la paz primero, se metió en otro. Por eso muchas veces, ¿por qué me metí? ¿Por qué mejor no lo dejé así nomás? ¿Quién me mandó a meterme ahí? Porque la quietud precede el avance. Usted no va a arreglar un problema cuando está enojado. Tiene que buscar la paz, sosegarse, estar tranquilo para conversar, ¿o no? ¿O no? Porque usted ha visto que se pueda solucionar un problema con dos personas enojadas, ¿no? Por eso que la quietud precede el avance. Por eso antes de avanzar debemos estar quietos. Estar en paz, tranquilo, confiado. Porque el estar quieto en Dios, escuche, no es un estado en donde usted y yo no hacemos nada. No, no, no. Por eso es importante esto, estar quieto en Dios no es un estado en donde usted y yo no hacemos nada. Sino que es un estado en donde usted y yo estamos confiando en Él, en la palabra de Él, en la promesa de Él. Por eso trae paz. Y cuando hay paz, tú puedes avanzar. Cuando hay paz, tú puedes avanzar. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay paz, tú avanzas y Dios sigue peleando esas batallas que tú no ves. Por eso de repente yo no sé cómo, oiga, pero se calmó todo, se arregló todo, se abrió una puerta, Dios me bendijo, me resultó esto.
Porque el estar quieto en Dios no es un estado en donde usted y yo no hacemos nada. No, no, no. Sino que el estar quieto en Dios es un estado espiritual, le dije. Es un estado de confianza, es un estado de fe. En lo que Dios puede hacer y en lo que Dios está haciendo conforme a su promesa. Por eso es que para avanzar primero hay que estar quieto. Mira el de al lado y dígale: no se te ocurra dar un paso si todavía estás enojada. No se te ocurra dar un paso más, dígale, si todavía no hay paz en tu vida. Porque escúcheme, la quietud precede el avance. Usted no puede avanzar estando mal, porque la vamos a empeorar, la vamos a embarrar, vamos a querer arreglar una situación y la vamos a empeorar. Pero cuando hay paz, Dios pelea mi batalla. Yo no sé, pero esto pasó, no sé, pero esto ocurre. Dios pelea esa batalla que usted y yo no vemos. Por eso es que para avanzar primero hay que estar quieto. Escuche esto, porque fue después de esa palabra que Dios le dice al pueblo, que Dios le da al pueblo. Fue después de esa palabra que Dios le dice: ahora marchen. Vamos al verso 15, 14, 15. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. 15. Escuche, fue después de lo que Dios le dice en el verso 14 al pueblo de Israel a través de Moisés, que después le dice: ahora dile que marchen. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. ¿Pero qué les dijo en el verso anterior primero? Que él iba a pelear por ellos y que ellos estuvieran confiados, ¿no? Porque ¿quién va a avanzar? ¿Quién va a dar un paso si no tiene confianza? Aquí no le dijo Dios: ya abrí el mar rojo, ahora que pasen. Mire, fíjese en esto, todavía el mar no se abría. Todavía el mar no se abría, la situación seguía tal cual. El problema seguía tal cual, el mar seguía enfrente de ellos, las montañas, los soldados atrás. Pero escúcheme, cuando Dios trae una promesa, trae una palabra y usted confía, escuche, Dios da la orden de que usted salga. Dios da la orden de que usted dé un paso. Por eso hay gente que de repente da un paso y lo da: yo voy a dar un paso, hermano, y se equivoca. ¿Sabe por qué? Porque no lo da desde la posición espiritual. Busca darlo en su fuerza. Busca darlo en su fuerza. Por eso nada resulta, nada pasa, nada sucede, nada se abre, todo sigue igual. Por eso es importante, escúcheme, buscar una palabra de parte de Dios, porque Dios la tiene promesas para nosotros. Pero esa promesa usted la tiene que buscar metido con Dios. ¿Por qué? Porque esa es la posición espiritual en donde usted, escúcheme, va a oír a Dios, en donde Dios va a traer esa promesa, esa palabra para su vida. Para encontrar respuesta a esas cosas que usted y yo no vemos y poder vencer en esas batallas que usted y yo no podemos identificar. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Ahí recién Dios da la orden para que salgan. Ahí recién Dios da la orden para que den un paso más. Ahí recién Dios da la orden, escúcheme, para manifestar su gloria y su poder delante de ellos. Entonces, después que Dios le dice al pueblo que estén quietos, es después y no antes de decirle a Dios que estén confiados, que Dios le dice: llegó la hora de avanzar, llegó la hora de marchar. Por eso le decía: Dios me dio una palabra en Santiago, pero antes de eso no me moví. Antes de eso sí, vinieron muchas situaciones a mí. Pero escúcheme, es hasta cuando Dios nos da una palabra, nos recuerda su promesa, nos recuerda lo que Dios quiere hacer. Escúcheme, y usted y yo empezamos a confiar que Dios nos dice: ahora avanza, ahora da el paso, porque ahora me vas a ver, ahora vas a ver mi gloria, ahora vas a ver mi poder, ahora vas a ver cómo las puertas se abren, ahora vas a ver. Porque no fue antes que Dios le dijo al pueblo que avanzara, sino hasta que confiaran. Que confiaran que Dios iba a pelear por ellos. Entonces el orden es: primero quietud, luego movimiento. Primero dependencia y luego acción. No acción y después dependencia. Escúchame, no es acción y después dependencia. Primero dependencia y después acción.
Claro, primero callo, primero guardo silencio para escuchar su voz y luego acciono. ¿Sabe por qué? Porque es ahí que está el gran problema de muchos. Y es que quieren avanzar sin primero haber aprendido a descansar. Es que queremos avanzar sin primero haber aprendido a descansar en Dios, a depender de Él, a confiar en Él. Muchos quieren avanzar sin primero haber aprendido a reposar en el Señor. Muchos queremos tomar decisiones sin primero depender de Dios. Muchos queremos que Dios nos dirija sin primero habernos rendido delante de Él. Y en el reino de Dios, escuche, el orden no solo es claro, sino que también es muy importante para Dios. ¿Sabía usted o no? Dios bendice el orden. Por eso la Biblia dice que la carrera no es del que más corre, no la gana el que más corre. Cuando la Biblia dice que la carrera no es del que más corre, entonces habla de un orden. Habla de dependencia, no habla de fuerza humana, habla, escúcheme, de algo espiritual. Por eso en el reino de Dios el orden no solo es claro, sino que también muy importante para Dios. Y descansar en Dios, escuche, produce dirección clara. El descansar en Dios produce dirección clara en nuestra vida. Usted sabe lo que tiene que hacer. ¿Sabe por qué? Porque ahí está la idea, el poder de Dios trabajando en usted para aclarar sus pensamientos, para llevarlo a ver más allá de lo que está viendo, para llevarlo, escúcheme, a encontrar respuestas, salidas, soluciones a lo que está enfrentando. Porque usted y yo no avanzamos más por hacer más cosas. Escucha bien, o por correr más rápido, ¿no? Por eso la Biblia dice que es del que Dios tiene misericordia, ¿o no? ¿Y por qué? Por eso busquemos descansar en Dios. Hermano, busquemos descansar en Él y no en lo que hacemos. Porque nosotros podemos hacer muchas cosas. No, vamos, hermano, busquemos mejor descansar en Él. Hay batallas que no las ganamos aunque queramos sin Él. Porque hay batallas que Dios pelea. Que Dios, escúcheme, Dios se pelea por nosotros porque Él nos guió hasta ahí y nos guió para enseñarnos algo. Nos guió para mostrarnos algo. Porque cuando descansamos en Dios, Él abre nuestra visión. No abre nuestros ojos. Si nosotros tenemos ojos, igual no vemos. Abre nuestra visión, lo espiritual en nosotros. Dios nos muestra todo el panorama y nos da la sabiduría para tomar decisiones, las decisiones que debemos tomar. Eso pasa cuando descansamos en Dios. Él abre lo espiritual, los sentidos espirituales en nosotros. Y es ahí, es conforme a eso que ahora sí podemos avanzar. Por eso no des un paso si no estás confiando en Dios primeramente. Porque vamos a rebotar. No demos paso si no estamos confiando en Dios. Si estamos confiando en Dios con todo. Porque eso habla de dependencia de Él. Pero si no, detente. Detente porque Dios quiere pelear y está peleando batallas que no vemos, pero Él nos está llamando a confiar. Y no vamos a salir de ahí hasta que no confiemos. Por eso que este pasaje bíblico nos habla de Israel en el Mar Rojo, que nos habla de Israel en el Mar Rojo, tiene muchas enseñanzas para nosotros. No solo enseñanzas hermosas, sino también poderosas. ¿Para qué? Para aplicarnos también nosotros, para aplicarlas también nosotros a nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque solo cuando confiamos que caminamos. Es solo cuando confiamos que avanzamos. Por eso el pueblo antes de confiar, ¿qué quería hacer? Volverse atrás, volver a Egipto. No podía avanzar hasta que confió. Y el descanso en Dios es lo que produce dirección clara. Escúcheme, es lo que produce dirección clara. Cuando soltamos el control es que vemos que el camino se abre. Es cuando soltamos el control y confiamos en Dios que vamos a ver cómo ese mar se va a abrir en dos. Por eso cuando usted y yo entendemos eso es que nos damos cuenta de algo profundo y poderoso.
Y eso es que lo que Dios hizo en el Mar Rojo no fue un milagro para el pueblo de Israel, sino que es una manera en la cual Dios actúa con todos nosotros. Lo que Dios hizo ahí con el Mar Rojo y el pueblo de Israel, hermano, no es algo que aconteció ayer, es algo que sigue aconteciendo hoy. Es algo que Dios hizo con el pueblo de Israel y lo sigue haciendo con nosotros. Por eso lo que Dios hizo en el Mar Rojo no fue un milagro para el pueblo de Israel, sino una manera en la cual actúa Dios también con nosotros. Porque lo que hace Dios con el pueblo de Israel en el Mar Rojo nos está revelando en cómo actúa Dios a lo largo, cómo actuó Dios y sigue actuando a lo largo de la historia. Como número 1, Dios pelea por nosotros. Número 2, el hombre confía. Y número 3, el camino se abre. Así actúa Dios a lo largo de la historia. Escúchame bien. Dios pelea por nosotros, el hombre confía y los caminos y las puertas se abren. Porque ese es el orden. Dios pelea, usted y yo confiamos y el camino se abre. No se abre el camino. Pedimos a Dios que pelee y después confiamos. No. Dios pelea por nosotros, es la promesa, es la garantía. Usted y yo somos llamados a confiar y cuando suceden esas dos cosas primeras, el camino se abre. Porque así ha obrado Dios a lo largo de la historia. Éxodo 14:14 así lo enseña. Porque Israel no abrió el Mar Rojo, tampoco venció al faraón y su ejército. No fue Israel, sino que Israel solo pudo avanzar cuando Dios habló. Antes de que Dios hablara, Israel quería volver atrás. Israel no avanzó cuando todo ya estaba resuelto, sino que avanzó cuando el peligro todavía estaba ahí. Escuche bien, porque esto es importante. Por eso avanza, porque confió. No avanzó cuando ya el peligro no estaba, cuando el mar se abrió. No, avanzó antes que el mar se abriera. Israel tuvo que caminar por fe, porque fue solo después de obedecer, escuche, que Israel vio cómo Dios abría el Mar Rojo para que ellos cruzaran. Verso 14 al 16 del mismo capítulo dice, no deja ir más. Ya, ahí, vamos hasta el 16. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Escuche. Verso 16. Dice, y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Escuche. Primero es que marchen. No le dijo Moisés, levanta tú la vara y ahora dile al pueblo que marchen. No, escuche. La Biblia tiene un orden. Y cada orden, escúcheme, que tiene la palabra de Dios, algo Dios nos quiere revelar a nosotros. Le dijo, dile al pueblo que marche. ¿Qué quería hacer el pueblo primero? Volver a Egipto. Pero cuando Dios le dice a Moisés, dile que yo voy a pelear por ellos y que ellos confíen, el pueblo en algún momento, en algún grado confió. Por eso Dios, escuche, después le dice, dile que marchen. Dile que se muevan. O sea, en algún momento creyeron, confiaron, tuvieron fe en lo que Dios les decía. Y Dios le dijo a Moisés, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. También en fe a Moisés, porque era parte del pueblo. No era solo el pueblo, era también Moisés. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. No le dijo yo lo voy a dividir, le dijo divídelo, hazlo tú. Y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Entonces escuche esto, mire, ya para ir terminando. Entonces fue solo después de obedecer que ellos vieron cómo Dios abría el Mar Rojo para que ellos cruzaran, ¿no? Escuche bien, fue solo después de obedecer. Fue solo después de obedecer que ellos vieron cómo Dios cerraba el mar sobre aquellos que también los perseguían. Pues. Dos cosas, no solo vieron cómo Dios abría el Mar Rojo para que pasaran, sino que después también vieron, escúcheme, por obedecer, por la fe y la obediencia en esa palabra que Dios le dio, en esa promesa que Dios le dio, ellos también después vieron cómo Dios cerraba también el Mar Rojo para que se ahogaran los que los perseguían. Y esa manera de actuar de Dios ahí con el pueblo de Israel es la misma manera de actuar de Dios que vemos a lo largo de la historia. Porque eso es también lo que usted y yo podemos ver, escúcheme, en la cruz.
Vemos a Dios volviendo a pelear una batalla por usted y por mí en esa cruz, ¿no? Porque ¿quién tenía que estar ahí? ¿Quién tenía que estar en la cruz? ¿Quiénes tenían que ir a pagar ahí? ¿Y por qué Dios, escúcheme, por qué Dios toma esa posición? ¿Por qué Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo en la tierra, toma esa posición por usted? ¿Por qué Él pelea esa batalla por usted? ¿Sabe por qué? Porque estábamos como Israel. Nosotros no teníamos alternativa. No había nada que a nosotros nos pudiera sacar de esa acta condenatoria que teníamos. No había nada que nos sacara de ahí. No había nada que pudiera librarnos de aquella condenación eterna que había sobre nosotros. Por eso, ¿qué tiene que hacer Dios? ¿Qué tiene que hacer Cristo? Tomar esa batalla por nosotros. Para que usted y yo tuviéramos la paz. Nos dice Isaías que la paz vino sobre nosotros. Porque eso también es también lo que usted y yo podemos ver en la cruz. Vemos a Dios volviendo a pelear una batalla por usted y por mí en esa cruz. Una batalla que usted y yo no podíamos ganar por nuestros propios medios. ¿Sabe por qué? Porque el pecado, la culpa y la muerte no se podían vencer con esfuerzo humano. El pecado, la culpa y la muerte no se podían vencer con esfuerzo humano, sino que solo se podían vencer con una intervención divina de Dios. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo y su Hijo ir a tomar nuestro lugar allí a la cruz. Y eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Él hizo lo que usted y yo no podíamos hacer. Y fue pelear esa batalla. Y Dios a nosotros nos invita a hacer lo mismo que hizo Israel. Dios nos invita a creer, a confiar y a avanzar. Dios nos invita a estar quietos, pero a una quietud, escúcheme, que suelta el control. No una quietud de no hacer nada, sino de soltar el control. A una quietud que cree, a una quietud que confía y a una quietud que avanza cuando escucha la voz de Dios. A eso nos invita Dios, igual como invitó a Israel. Por eso que la vida cristiana o la vida con Dios, hermano, no empieza luchando. Sino que la vida con Dios empieza descansando en lo que Él ya hizo. La vida con Dios empieza descansando en sus promesas, en su palabra, en lo que ya está, escuche, hecho y diseñado para nosotros. Ahí empieza la vida con Dios. Empieza descansando en lo que Él ya hizo. La vida cristiana empieza rindiéndose a lo que Dios ya proveyó, su Hijo. No es pensando, creyendo en lo que usted puede hacer por Dios, no, porque muchas veces se piensa así y se piensa equivocadamente. Por eso muchas veces, escúcheme, muchas veces, o por eso, por dar un ejemplo, por eso hay gente que hoy día no está aquí. Porque pensamos que somos nosotros los que podemos hacer algo por Dios. Cuando no es así. Ahora que tenemos que hacer cosas, claro que las tenemos que hacer, pero eso no es lo primero. Sino que lo primero es lo que hizo Dios por usted y por mí. Por eso dice la Biblia, entrar por la puerta con acción de gracia. Es reconociendo, lo primero, lo que Él ya hizo para nosotros. Lo primero es descansar en las promesas de Dios. Por eso cuando usted y yo entendemos eso, entonces Éxodo 14:14 deja de ser solo una promesa para el pueblo de Israel y se convierte en una verdad viva, en una promesa viva, escúcheme, para nosotros también el día de hoy. La promesa de que Dios sigue peleando por usted y por mí. La promesa de que Dios sigue peleando por nosotros sin importar, escúcheme, la situación y sin importar las circunstancias. Porque a lo mejor puede que hayan problemas de salud, puede que hayan problemas de salud, problemas financieros, no sé, pero Dios sigue peleando por usted. Porque esa promesa de ayer no ha caducado. Puede que hayan problemas económicos, problemas familiares, matrimoniales, los problemas que sean. Pero Dios sigue peleando por usted y por mí y nosotros seguimos aprendiendo a confiar en Él. Porque quizás el día de hoy estamos enfrentando nuestro propio mar rojo. Claro, quizás el día de hoy hay problemas, situaciones en donde usted dice, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo le comenzaba a la pastora justo antes porque Dios me ha dado idea para enfrentar lo que hay que enfrentar mañana. Porque hay que enfrentarlo con sabiduría.
Escúcheme bien, hay que enfrentarlo con sabiduría y le pido a Dios que me cubra, me guarde. Porque nosotros no podemos, le repito, no podemos pretender avanzar sin antes estar quietos, sin antes confiar, sin antes tener paz, sin antes estar tranquilo. Porque si usted quiere avanzar así, escúcheme, lo único que va a hacer va a pelear con los demás. Quizás el día de hoy usted siente que hay enemigos que se levantan. Enemigos o situaciones que quizás quieren destruirnos. Y a lo mejor Dios el día de hoy, escuchen, no nos está pidiendo que sigamos luchando más, sino que lo que Dios nos está pidiendo el día de hoy es que aprendamos a confiar más en Él. O sea que si usted confía, que aprenda a confiar mucho más en Dios. Porque el mismo Dios que abrió el mar rojo al pueblo de Israel es el mismo Dios que sigue peleando por sus hijos en este tiempo. Por eso mientras usted y yo aprendemos eso, a estar quietos, Dios seguirá abriendo camino en su vida y la mía. Pero hay que aprender a estar quieto. Escúcheme, hay que aprender a confiar. Hay que aprender a enfrentar las situaciones primero con una palabra de parte de Dios. Escúchame, porque si tú y yo somos hijos de Dios, confiamos en Él, le servimos a Él y muchas veces llegamos a situaciones que no comprendemos. Escucha, no es el enemigo, es Dios el que te lleva ahí porque hay algo nuevo que Dios te quiere enseñar. Hay algo nuevo que Dios quiere probar en ti, hay algo nuevo que Dios quiere comprobar. Quiere comprobar allí en tu corazón. Por eso la Biblia dice que juntamente con la prueba, Dios nos da la salida, ¿o no? Entonces, escúchame, juntamente con la prueba, entonces es Dios el que nos prueba, ¿o no? Porque juntamente con esa prueba Dios te da la salida, o sea, está la salida. Entonces hay cosas que tenemos que entender. Y tenemos que entenderlas porque no todas a lo mejor ocurren porque hicimos algo malo, nos portamos mal. Sino que hay cosas que son necesarias porque Dios nos quiere enseñar algo nuevo. Nos ama tanto que Dios nos quiere enseñar algo nuevo. Por eso mientras usted y yo aprendemos a estar quietos, aprendemos a confiar. Escúcheme, mientras usted y yo aprendemos eso, Dios seguirá abriendo camino en su vida y mi vida. Dios seguirá abriendo camino delante de usted. Pero somos nosotros los que tenemos que aprender a confiar. La promesa está, la palabra está. Ahora nos queda la parte que nos toca a nosotros. Mire, ¿y sabe cuál parte es? La más fácil. Porque ni siquiera usted tiene que pelear, sino confiar. Y después de confiar, usted se va a dar cuenta que va a poder dar paso, va a poder avanzar, va a poder seguir caminando. ¿Y sabe por qué? Porque algo sabe. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios se hizo manifiesto en medio de aquello en lo cual nosotros no veíamos salida. Así avanzó Israel. Tuvo que confiar a lo que Dios le dijo. Y Moisés le dijo, ya, vamos, avancen. Y el pueblo se levantó, empezó a marchar. Moisés levanta su brazo, su vara, y el mar se empieza a abrir. Se dio cuenta que no fue orando, fue confiando. ¿Por qué clamas a mí? Le dijo Moisés en el verso anterior, 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Le dijo. ¿Sabe lo que le está diciendo? No te dije que tenían que confiar. Porque Dios reprende a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Mire lo que le dice, póngase y medita en el verso anterior. Le dice, dile a los hijos de Israel que marchen. Porque ya primero le había dicho en el verso anterior, le dijo, Jehová peleará por ustedes, por nosotros. Confíen. Y Moisés, ¿qué hizo? En vez de confiar, Señor, mira cómo está. Y Dios le dice, levántate, ¿por qué estás orando? ¿Por qué estás clamando cuando es hora de confiar? Cuando es hora de creer que yo estoy peleando esta batalla, que yo voy a abrir ese mar rojo. Claro, pero te necesito a ti, haciendo que el pueblo crea, que el pueblo confíe, y tú también, le dice. Palabras mías. Por eso le dice,
¿por qué clamas a mí? Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Sabe que a todo el que me llama a mí, no me ha llamado nadie de la iglesia, pura Laurita me llamó de la iglesia, pero los otros que me han llamado, ¿sabe lo que les digo yo? Que vamos a tomar un terreno. ¿Sabe por qué? Porque yo creo cuando Dios habla en mi corazón. Cuando la pastora estaba enferma tenía cáncer y cada vez no oía peor, ¿qué decía yo? Está sana. Y me decían loco, ¿por eso me decían loco? Escúchame bien, por eso me decían loco, ¿no? Y muchos pensaron que porque cada vez que íbamos el resultado era peor. Pero no se trata de lo que vemos. Escúchame, porque hay batallas que tú y yo no vemos, que Dios está peleando por nosotros. Hay batallas que usted y yo no vemos, que Dios está peleando por nosotros. Y a lo mejor hoy día vemos un problema, vemos una situación, pero Dios ya se hizo cargo de esa batalla. Por eso el otro día, el martes, le dije, cuando le hablé allí de Éxodo, Deuteronomio, de 1 al 6, del capítulo 1, versos 6 al 8. Cuando Dios le dice, ya bastante tiempo habéis estado en este monte. ¿Y por qué se lo dice? Porque ya Dios tenía algo preparado para él. Entonces hay cosas que usted y yo no hemos visto. ¿Sabe por qué? Porque nos quedamos. El domingo le voy a predicar de eso. Si quiere mañana, escuche la radio a las 11:30 de la mañana. Voy a hablar un poco de otra palabra que Dios puso en mi corazón que tiene que ver. Que yo veo, pienso y las relaciones y digo, claro, va de la mano con esto. Porque hay algo en mi espíritu ya. Y como hay algo en mi espíritu ya, Dios empieza a alinear todas las cosas para que nosotros hablemos conforme a lo que Dios alinea. Porque Moisés tenía que hablar como Dios le dijo, dile al pueblo, yo pelearé por él. Solo que confíen, que estén tranquilos, que tengan paz. Y eso no era estar quieto, eso era estar expectante a la otra orden que Dios daba. Por eso cuando después le dice, hey, dile que marchen el pueblo, Moisés tendió la mano y el mar se abrió. Lo imposible se hizo posible. Póngase en pie, por favor. He estado hablando en la radio y he estado hablando, ¿sabe qué? Conforme he sido bien prudente, ha sido conforme a lo que Dios ha puesto en mi corazón. Porque yo no sé cómo va a suceder, pero dice la Biblia que somos de los que llamamos las cosas que no son como si fuesen. Yo no sé cómo va a suceder, pero lo único que sé que va a suceder. Pero usted y yo tenemos que caminar como caminó Moisés, como viendo lo invisible. Tenemos que caminar como caminó Abraham, en esperanza contra esperanza. Y cuando miremos que el asunto no está bien, sigamos confiando, sigamos creyendo que es fiel aquel que nos habló. Y he estado hablando, y provocando, porque la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia desde los tiempos de Juan. Pero dice que más los violentos lo arrebatan, ¿o no? Y eso habla de fe. Escuche, habla de fe. Y cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando atesoramos la palabra de Dios, lo que coloca la palabra de Dios en usted es fe, es alimentar esa fe, es colocarle poder, dunamia a esa fe, para empezar a hacer cosas que ya no son normales, para empezar a esperar cosas que no se ven, para estar seguro de aquello que usted y yo esperamos en Dios. Y ya yo creo que algo se empezó a mover, y así lo creo y lo declaro en el nombre del Señor en el ambiente espiritual. Porque dice que el reino de los cielos sufre violencia, o sea, la primera oposición viene del reino. Porque no cualquiera arrebata lo que hay en el reino. Pero cuando empezamos a provocar el reino, Bartimeo dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Él provocó el reino. Dijo, hijo de David, no le dijo, hey maestro, no, rabí, no, hijo de David, provocó el reino. ¿Y sabe lo que hizo el reino? Activó la respuesta de Bartimeo en la tierra. Jesús dijo, hey, ¿qué pasa con él? Tráiganlo. Activó una respuesta inmediata para Bartimeo en la tierra.
Porque eso pasa cuando usted y yo nos metemos con Dios, cuando buscamos a Dios, vamos por esa respuesta de Dios, nos acercamos a Él creyendo. Dice la Biblia que Dios galardona a los que así se acercan. Y algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. Tenemos un lindo desafío. Pase lo que pase, yo le dije, Señor, ahí está, yo estoy entregado a ti, lo que sea, Señor, dame sabiduría para actuar con sabiduría, pero desde ya, Señor, yo ya me estoy moviendo en lo que tú pusiste en mi corazón. Y pase lo que pase mañana, escúcheme, ya algo se activó. Ya algo se activó, pase lo que pase, suceda lo que suceda, no hay vuelta atrás para el que se decide caminar y avanzar conforme a la palabra de Dios. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, Jesús dijo, no es digno del reino de Dios. Entonces, si Dios puso una palabra en nosotros, ahora hay que avanzar. Confiar, estar quieto, tranquilo y avanzar. Prepárese para los desafíos que vienen. Yo de repente digo, hay gente que va a cruzar, otros se van a quedar de este otro lado. Yo voy a hacer lo que Dios coloque en mi corazón. Porque he visto la mano de Dios, he visto el favor de Dios. Y no hay nada más grande, más hermoso, hermano. No hay nada mejor que poder nosotros prepararnos y poder, escúcheme, edificarle casa al Señor. La Biblia dice que cuando nuestra casa, la casa de Dios es bendecida, dice, la nuestra es prosperada. Imagínense la promesa. Cuando la casa del Señor, nos preocupamos de la casa del Señor, Dios prospera mi casa. Entonces algo va a ocurrir. Algo va a ocurrir. Yo le digo, Señor, dame sabiduría, necesito tiempo, Señor, que sea en tu tiempo. Pero desde aquí, Señor, ya partimos. Y vamos a empezar a activar algo. Si hay que ir y me digan, loco, ¿cómo se le ocurre? Pero hay que soltar eso. Suelta tu pan sobre las aguas. Suelta tu pan sobre las aguas, dice Isaías. Y al tiempo lo hallarás. Y al tiempo lo hallarás. Hay que soltarlo. Hay que soltarlo porque eso está en mi espíritu. Esa palabra, Jehová está contigo, varón, fue la palabra que yo recibí orando 3 años en Lautaro, sin parar. Fue la palabra que yo recibí de un muertito que resucitó y después Dios se lo llevó el Señor cuando fui a orar a las 11:30 de la noche ahí a la UCI. Pedro, ¿te acuerdas? Que llegó a dar gracias a Dios aquí en silla de ruedas. Él se murió 2 veces, usted no sabe la historia, hermano. Y las 2 veces que él se murió me tocó ir a orar y él me otro día lo pillaba vivo. Y él un día cuando venía de camino me llama alguien de acá, me dice, no, la mamá de Pedro está muy mal, Pedro está hablando lengua, no está hablando un idioma que nadie entiende, todos dicen que se volvió loco ahora. Y yo le digo a esa persona, tranquila, yo voy para allá. Lo que sucedió en él es que vino anoche el Espíritu Santo y lo bautizó con poder, con fuego. Y eso lo va a fortalecer, lo va a levantar, le digo yo, para todo lo que Dios tiene que hacer. Porque él me dijo, pastor, yo me morí, él sabía que se había muerto y me dijo, pastor, fui a un lugar tan hermoso, pero allá alguien me dijo que tenía que bajar a desatar nudos. Así mismo. Porque él había sido salvo al recibir a Cristo la noche anterior. A las 11:30 en la UCI, ¿a quién lo dejan entrar a esa hora? Y estaba aquí yo orando cuando Dios me dice, anda, ahora anda. Y parto, una locura. Y desde el guardia para adentro, no me pregunto su nombre, si voy a ver allá, y se abren las puertas, y comunican para y se abre la puerta, toco el timbre de la UCI y me dejan pasar a la UCI. Mire, a las 11:30, no lo dejan pasar ni siquiera, porque había algo preparado para él en el tiempo. Y ese, cuando viene el Espíritu, y llego ahí, y él está tomado por el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, hablando en lengua, parado de pie, me agarraba, yo estaba más gordo, cabrón, me agarraba como si nada, pesaba 38 kilos, ustedes saben cómo está. Me movía de lado en lado, me hablaba en lengua, me tomaba el Espíritu y hablábamos los dos y yo entendía lo que me decía. ¿Y sabe lo que me dijo él? Antes de partir, el Espíritu hablando en lengua, Jehová está contigo, varón. Por eso yo recibí una orden, eso mismo fue lo que yo escuché en Santiago.
Y me pasó algo muy fuerte. Me pasó algo muy fuerte antes de recibirlo. Y fue en medio de todo eso que Dios me habla y me recuerda esa palabra del altar del Espíritu Santo cuando me habla ahí. Y a través de aquel varón, de aquel pastor que ministra. ¿Cómo no voy a creer al Señor? ¿Cómo no voy a creer si cada vez que me acuerdo veo todo lo bueno que Dios ha hecho con nosotros? Si Dios nos ha traído hasta aquí, ¿cómo Dios no nos va a llevar hasta el final? Por eso creo que este Mar Rojo, escúcheme, es un lugar donde Dios nos trajo. ¿Sabe para qué? Para mostrar su gloria y su poder. Escúcheme, para mostrar su gloria y su poder. Por eso lo primero es estar confiando en el Señor. Porque vamos a avanzar y Dios va a abrir esa puerta que usted y yo vamos a dar. Señor, oramos en esta noche dando gracias por tu palabra. Oramos dando gracias, Señor, por lo que tú nos hablas y tú nos enseñas esta noche. Señor, hoy nos tomamos de ti, nos tomamos de tu palabra, aprendemos de ella, nos fortalecemos a través de ella. A través de tu palabra alimentamos nuestra fe, Señor. Pablo dice allí en